No corren. Te dije que aquí. Muy buenos días, distinguidos alumnos. Sean bienvenidos a la clase de Derecho Civil 1. Estamos en la cuarta semana y el tema del día de hoy es identificación de la persona. Mi nombre es Ana Cristina Vélez Contreras y vamos a desarrollar la clase. A continuación están los objetivos de la clase. Los estudiantes deberán definir los siguientes términos: identificación de persona, el origen y definición del nombre, definición de seudónimo, de sobrenombre y cambio de nombre. También identificar las escuelas que explican la naturaleza jurídica del nombre. Estos son los objetivos propuestos para la clase del día de hoy. Entonces hay que definir lo que es la identificación de persona, de dónde viene el nombre, cómo se define el nombre de las personas, estos de las personas individuales, definir qué es un sobrenombre, qué es un seudónimo, el trámite de cambio de nombre y las escuelas que explican la naturaleza jurídica del nombre. Estos son los objetivos de la clase. A continuación tenemos la definición de identificación de la persona. La persona se identifica mediante el nombre, que es el medio de individualizarla en las relaciones familiares y sociales, así como jurídicas. Entonces, si vemos en la vida real, todas las personas tenemos nombres propios con apellidos, ¿verdad? Que se derivan los apellidos de la afiliación entre los padres, ¿verdad? Entonces, tenemos un padre, una madre, vamos a tomar el apellido del padre primero y luego el de la madre. Entonces, la identificación de la persona es el medio por el que se identifica con el nombre, ¿verdad? Y que puede ser reconocida en las relaciones familiares, sociales y jurídicas. Cuando hablamos de relaciones jurídicas, estamos hablando de alguna situación, un contrato, donde tenga que dar su nombre tal y como está escrito en el certificado de nacimiento, ¿verdad? O como está escrito en el DPI. A continuación, vamos a ver el origen del nombre. En los pueblos antiguos acostumbraban a designar a cada persona con un solo nombre. Esto era exclusivamente en algunas culturas, por ejemplo, los griegos, hebreos y hay otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Aristóteles, Sócrates solo tenían un nombre, no contaban con apellidos, porque esa era la forma que tenían los pueblos que acostumbraban nombrar a las personas. Después, por la influencia religiosa, se sustituyeron los nombres comunes por nombres santos. Entonces, se celebraba el santo, por ejemplo, San Martín, le colocaban a las personas el nombre de Martín, ¿verdad? Y así se fue dando por la influencia que tenían la iglesia en ese entonces. Tenemos, continuando con el origen del nombre, en la cultura maya era llevado el bebé recién nacido al sacerdote, quien le hacía el horóscopo y le asignaba el nombre que llevaría durante su niñez. Ahí había un nombre para la niñez y otro nombre conforme iba creciendo la persona y superando etapas como el matrimonio y otras, y les iban adaptando el nombre, el cual finalmente lograba otorgar un poder y determinar el destino. O sea que iniciaban con el nombre de pequeños y ese nombre no lo utilizaban cuando ya eran adultos, porque les cambiaban el nombre de acuerdo a la constitución física que ellos mostraban, ¿verdad? Entonces, en la cultura maya. Ahora bien, en España se dio otra situación.
como se repetían mucho los nombres, decidieron que se derivaran de los nombres los apellidos. Entonces da inicio. Se llamaba Fernando la persona, y del apellido Fernando derivaron del nombre Fernando, derivaron el apellido Fernández, de Hernando Hernández, y así sucesivamente fueron derivando los apellidos de las personas. De los mismos nombres derivaban los apellidos, ¿verdad? Eso fue en Europa, en España, ¿verdad? Entonces, el nombre ha tenido bastante evolución de acuerdo a las culturas, y vemos hoy en día que ahora tenemos nombres y apellidos, nombre propio, ¿verdad? Algunas personas tienen un nombre, 2 nombres, 3 nombres y obviamente 2 apellidos, o un apellido cuando a veces la madre no se da cuenta y solo le inscriben un apellido de ella cuando es madre soltera, ¿verdad? Entonces, ese es el origen del nombre. Aparecen los apellidos a partir de que se derivan de los nombres propios, como se dio en Europa. Vamos a pasar al artículo 4 del Código Civil, y ven ahí en la diapositiva, establece identificación de la persona. Esta diapositiva, todo lo que dice ahí está escrito en el Código Civil, en el artículo 4. Y establece: la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone de nombre propio y apellidos de padres casados o el de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de éste. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. Entonces vamos a explicar esta situación. Todos tenemos un nombre propio con apellidos. ¿A dónde nos inscriben? Al Registro Nacional de las Personas, pero antiguamente no existía el Registro Nacional de las Personas. Se iba a hacer el registro a la municipalidad y lo hacían de manera manual. En los libros que ellos tenían, inscribían quién se presentaba a inscribir a algún bebé y ellos anotaban los nombres. Entonces, como la persona no se daba cuenta cómo inscribían el nombre, algunas faltas ortográficas tenía el nombre, ¿verdad? Y así se quedaba. Ahora con RENAP ya todo es digital. Algunos errores han de tener, pero ya son menos, ¿verdad? Entonces ya se identifica bien a la persona, y cuando uno necesita un certificado, antes costaba que los dieran. Uno llegaba a pedirlo un día y a los 3, 4 días se lo entregaban ahí en la MUNI. Ahora en el Registro Nacional de las Personas es en el mismo momento, o bien ya se utiliza la plataforma del Registro Nacional de las Personas y de ahí se puede sacar la emisión del certificado de nacimiento. Es importante saber que las certificaciones que extiende el registro tienen 6 meses de vigencia. Entonces, ya una certificación con 7 meses ya perdió vigencia. Entonces, hay que estar actualizando. Cuando uno necesita hacer un trámite, le piden certificación de nacimiento vigente. Entonces, ya el Registro Nacional de las Personas, en su ley del Registro Nacional, tiene establecido que todas las certificaciones que emite el registro tienen los 6 meses de vigencia. No así el DPI, que tiene 10 años, ¿verdad? Entonces, tiene que darse uno cuenta cuando ya están vencidos los documentos, porque pierden vigencia. Entonces, ahí dice en la diapositiva que el nombre se va a componer por el nombre propio y apellido de los padres, ya sean casados o no. ¿Por qué se da esto? Porque el padre puede tener otra familia, pero haber reconocido al hijo fuera del matrimonio. Entonces ahí dice los padres no casados. Y a veces las madres, ¿verdad? Son madres solteras que los señores no reconocen a los hijos y entonces son inscritos con los nombres y apellidos de ella. Se da el caso de que algunos padres abandonan a sus hijos, ¿verdad? Y los dejan en la calle o bien en una casa hogar y no tienen nombre. Entonces ahí dice que son hijos de padres desconocidos. Entonces serán inscritos con el nombre
que les dé la persona o institución que nos inscriba. Entonces llegan a una casa hogar y ahí hay una persona que dirige esa casa hogar, que es el gerente o el administrador. Entonces, esta persona inscribe a los niños que llegan a la casa hogar con el nombre que él decida, ¿verdad? Que esta persona decida. Entonces, por eso ahí dice que los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que le dé la persona o institución que los inscriba. Entonces, esto es relacionado a la identificación de la persona y que está regulado en el artículo 4 del Código Civil. Todo eso que está escrito en la diapositiva aparece en el código. En el artículo 5 del Código Civil tenemos la identificación de persona. Estamos continuando con la identificación de persona, solo que aquí es otra manera. Vamos a establecer el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada, hecha en escritura pública. Esto va a ser solicitado por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus propios padres que ejercieren la patria potestad cuando es menor de edad. Y ahí hay dos asteriscos, un llamado donde dice identificación de persona y el otro identificación de tercero. Entonces, en la identificación de persona vamos a dar un ejemplo. Ejemplo de una maestra que trabaja en el renglón 011 en el Ministerio de Educación. Resulta que ella se llama Juana López García. Cada año esta maestra, para poder jubilarse, necesita tener 20 años trabajados en el Estado. Pero cada año que llegaba a la escuela, la directora le escribía el nombre diferente y ella no decía nada. Le escribía Juana García, Juana López, a veces completo y a veces Juana García López, ¿verdad? A veces Juana García, Juana López. Resulta de que ella usaba, ahí como dice, constante y públicamente usaba nombres y apellidos distintos a los que tenía la partida, o sea, no los tenía, o incompletos. Entonces no se daba cuenta que en ese momento la directora escribía a la mitad su nombre, ¿verdad? Porque le faltaba un apellido. O viceversa, ¿verdad? O sea que lo hacía completo. Pero así pasaron los 20 años y resulta que ahora que tiene que jubilarse, tiene que presentar los documentos donde aparece su nombre para poder constatar el tiempo trabajado. Entonces ahora le corresponde a la maestra ir ante un notario para que faccione una escritura pública de declaración jurada donde ella declara que utilizó los nombres. Primero el que aparece en el certificado de nacimiento, Juana García López, ¿verdad? Y segundo, Juana García y Juana López, para hacer que es la misma persona, identificar que es la misma persona. Entonces, a este trámite, cuando se hace en vida, porque la persona ahí se da cuenta que tiene ese problema, se llama identificación de persona. Cuando la persona está en vida y hace ese trámite que usó varios nombres distintos, se le llama identificación de persona. Es por eso que se recomienda que cada vez que uno firme algún documento, revise que el nombre esté correcto tal como está en la certificación de nacimiento o bien ya sea en el DPI. Entonces, también en un caso de unos niños, los padres no se daban cuenta y los maestros escribían mal los nombres de los niños. Y entonces llega el momento en que van a sexto grado y hay un problema ahí, ¿verdad? Porque no tienen bien los nombres. Les colocaban un nombre, un apellido, no colocaban como estaba en el certificado de nacimiento. Ahí todavía se puede hacer una razón en los certificados, ¿verdad? Pero cuando ya pasa un trámite no administrativo, sino de otra índole, tiene que ser una identificación de persona para establecer que la persona que tiene varios nombres es la misma, ¿verdad? Que dice la certificación de nacimiento, en este caso porque es menor de edad.
¿Y quiénes van a realizar ese trámite? Lo van a realizar los padres, ya sea el padre o la madre, que ejercen la patria potestad del niño, porque el niño no tiene capacidad de ejercicio para solicitar ese trámite. Entonces, ¿quiénes firman? Van a firmar los padres. Ahora bien, ahí hay otro llamado donde dice identificación de tercero. Este trámite se da cuando la persona ha utilizado varios nombres constante y públicamente, pero el caso aquí es que ya falleció. Y entonces no lo va a solicitar el fallecido, tiene que lo solicitar un familiar de él, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tienen algún trámite que realizar. Entonces, por ejemplo, el padre fallece, no deja quiénes son los herederos y hay que realizar un intestado. Pero se dan cuenta de que en el registro de la propiedad tiene un nombre y un apellido, y el señor tenía 2 nombres y 2 apellidos. Entonces procede a hacer la identificación de tercero para poder solventar esa situación jurídica que se está dando y que se pueda establecer que es la misma persona. Este trámite es un trámite notarial, va con el notario y trabaja el notario a través de la jurisdicción voluntaria. Entonces, tienen que publicar edictos en el diario oficial. ¿Qué son edictos? Son publicaciones que se hacen en el diario de Centroamérica. ¿Para qué? Para que cuando una persona se sienta que puede tener algún problema porque le están colocando el mismo nombre, pueda oponerse a ese trámite, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún problema, porque nadie se opone, el trámite concluye inscribiéndose en el Registro Nacional de las Personas y como tenía problemas en el nombre que estaba en el registro de la propiedad, entonces también se lleva el trámite, la certificación que emite el Registro Nacional de las Personas a través de un memorial, se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, son 2 clases de identificación. La identificación de persona, cuando constantemente ha utilizado nombres distintos o los ha utilizado incompletos y está viva la persona, se llama identificación de persona. Ahora bien, si la persona ya falleció, no se llama identificación de persona el trámite, se llama identificación de tercero. ¿Y quién lo promueve? Un familiar en la línea de hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la identificación de persona. Continuamos con el tema definición del nombre. La definición del nombre. Aquí hay 2 definiciones. Es el atributo de la persona, palabra o vocablo que apropia o se da a una persona o cosa a fin de diferenciarla y distinguirla de las demás. Entonces, todos tenemos un nombre, nombres y apellidos que nos diferencian de los demás, ¿verdad? Si no, nos llamáramos igual. La otra definición es el conjunto de vocablos, el primero opcional, o sea, los nombres, y los segundos por filiación, mediante los cuales una persona física es individualizada, identificada por el Estado y la sociedad. Entonces, el nombre está formado por nombres propios y apellidos. Por eso dice el primero opcional, porque son los que deciden los padres. Quiero que se llame María, María de los Ángeles, como quieran colocarle. Ahora, los apellidos no van a variar porque van a ser de acuerdo a la filiación. Primero va el apellido del padre y luego el de la madre, y ahí ya se conforma el nombre propio de la persona individual o física, ¿verdad? ¿Y por qué motivo? Para identificarla ante el Estado y la sociedad, para que todas las personas la reconozcan. El Estado la reconoce a través de los diferentes registros, como el Registro Nacional de las Personas. Entonces, el nombre es muy importante, pero hay personas que tienen igual nombre que uno, ¿verdad? Hay homónimos. ¿Cómo se va a diferenciar uno de un homónimo? En un caso se dio que un señor fue a sacar sus antecedentes penales ahí en Calvillo. Y el señor llega con su DPI y entonces solicita ese certificado, ¿verdad? Esas antecedentes penales. Y se dan cuenta que el nombre era igual que de otra persona. Entonces
le solicitan que presente la certificación de nacimiento, ¿verdad? Pero él no la llevaba. Entonces luego la policía estaba ahí pendiente, dieron el aviso mientras se averigua, ¿verdad? Entonces llamó a su casa y todo, llevaron la certificación de nacimiento, a pesar de que el CUI era diferente de la otra persona, pero los nombres eran iguales. Se pudo identificar que era otra persona a través también de los padres, ¿verdad? Porque los padres ahí en la certificación de nacimiento obviamente son diferentes, la edad, ¿verdad? Y la foto también, pero hay confusiones de homónimos en algunos casos. Entonces, cuando las personas tienen un problema de homónimos, siempre tienen que tener a la mano su certificación de nacimiento para poder solucionar el problema. Sobrenombre y seudónimo. Definición del sobrenombre. Nombre que se le da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que los distingue. Resulta que en lo que es la cultura guatemalteca, muchos sobrenombres le colocan a las personas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene características, por ejemplo, hay un joven ahí sí que muy guapo, ¿verdad? Le colocan el sobrenombre de guapo, ahí viene el guapo. Pero esos sobrenombres no se inscriben en ningún registro, sino que es cuestión de cultura, ¿verdad? Entonces ya, ¿dónde vivirá el guapo? Allá vive. Entonces ya las personas lo identifican, ¿verdad? Por el sobrenombre, no por el nombre que está inscrito en el registro. Sobrenombre. Y esto no está inscrito. Entonces, los sobrenombres se dan de acuerdo a alguna característica, algún defecto. Hay una persona en una colonia X, ¿verdad? Donde el señor no habla y le dicen el mudo. Entonces, ese es el sobrenombre del señor. Y el señor se llama Haroldo, por ejemplo, ¿verdad? Y así, una señora tiene un problema de una mano. Una mano la tiene más pequeña y le tienen el sobrenombre de manita, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo sabe que la señora así le llaman en la cultura, ¿verdad? Son costumbres que las personas utilizan en las comunidades a tener sobrenombres. Y luego vemos la definición del seudónimo. El seudónimo es un nombre falso, es una autodenominación distinta del nombre verdadero, del nombre legal. Es un nombre especial creado y popularizado por impulso propio. Entonces, hay personas que no quieren que aparezca su nombre, hacen un poema, por ejemplo, redactan un poema y colocan algún nombre que a ellos les guste, ¿verdad? Que no es el de ellos, que está inscrito en el registro. Y entonces se llama seudónimo porque está utilizando otro nombre. Los artistas también no utilizan el nombre propio, utilizan un nombre ahí sí que para ser reconocidos a nivel público, ¿verdad? Los artistas, los cantantes, las actrices, ¿verdad? Entonces se llaman seudónimos. No es igual que el sobrenombre, es seudónimo, porque ellos mismos deciden qué nombre van a utilizar, tampoco se inscribe en ningún registro. Continuando, vamos a ver las escuelas que explican la naturaleza jurídica del nombre. Entonces, tenemos 4 escuelas. La hipótesis de la primera escuela es que el nombre es un derecho de propiedad. ¿Por qué razón? En virtud de que el nombre pertenece a la persona a quien se le ha asignado un nombre propio o por la ley le corresponde. Cuando dice se le ha asignado porque los padres le dan el nombre. Y por la ley cuando son reconocidos a través de alguna persona que está a cargo de una institución cuando lo van a dejar a una casa hogar. Entonces, el nombre es un derecho de propiedad. Todos tenemos un nombre y es nuestra propiedad. Nadie puede quitarnos el nombre si nosotros no lo permitimos, ¿verdad? ¿No? O sea, que está inscrito en el registro. La siguiente hipótesis de la otra escuela es que el nombre es un atributo de la persona. Así es considerado por quienes opinan que la persona no es un concepto creado por el derecho, sino que preexistente a este, que no hace más que admitirlo y reconocer sus cualidades y características. Entonces, antes de que existiera el derecho, porque el derecho fue creado por las personas, ¿verdad? Entonces, por eso preexistente antes la persona.
Entonces, el nombre, se le colocó un nombre, por ejemplo, en ese tiempo que no habían apellido, ya existía ese atributo a la persona, que es algo de la propiedad. Otras escuelas que explican la naturaleza jurídica del nombre, está la escuela que dice que el nombre es una institución de policía, pero no es que sea la policía civil la que ande ahí, sino que es porque es una obligatoriedad del Estado que toda persona tenga un nombre registrado en el registro correspondiente. Entonces, por eso dice es una institución de policía, porque es el poder que ejerce el Estado de que todos tienen que tener un nombre. Nadie puede quedarse sin un nombre porque entonces no va a ser contado como ciudadano, ¿verdad? No sabemos si no tiene nombre, no está inscrito, no está dentro del conteo que se hace para determinar cuántos ciudadanos tiene el país. Otra escuela tiene la siguiente hipótesis: es un derecho de familia. Es el signo interior distintivo del elemento del Estado, de las personas que resultan de la afiliación. Entonces, el nombre, como ya dijimos, está compuesto por nombre propio y apellidos. Entonces, los apellidos forman parte de una familia. Por filiación, colocan el apellido del padre y luego el de la madre, ¿verdad? Estas son las escuelas que explican la naturaleza jurídica del nombre. Ahora vamos a pasar a las características del nombre. El nombre tiene características, que es oponible. O sea que si alguien tiene igual mi nombre, entonces si cometió algún delito me voy a oponer a que no soy yo, ¿verdad? Hay un homónimo ahí. Entonces hay un latinazo ahí que estuvimos viendo la vez pasada que significa frente a todos, erga omnes. Entonces es oponible frente a todos. Es irrenunciable. Las personas no van a renunciar al nombre, ¿verdad? Porque ya es un nombre que fue inscrito por los padres. Sí se lo puede cambiar, pero va a quedar dentro del certificado de nacimiento el nombre que era el que lo inscribieron. El nombre va a expresar relación familiar, como ya dijimos, lleva los apellidos de los padres. El nombre también lo elige las personas que lo inscriben. Entonces se expresa esa relación familiar. Le voy a colocar el nombre al primer hijo primogénito, el nombre del papá, porque como el papá se llama Juan, igual se va a llamar el hijo. Entonces hay una relación familiar y además van a tener los apellidos de los padres. Obligatoriedad. Todas las personas deben de tener un nombre. Esa es la que el Estado establece. Todas las personas deben de ser registradas. Todavía en el altiplano, en algunas aldeitas, hay personas que no tienen certificación de nacimiento porque los padres, como viven retirados y tienen de escasos recursos, a veces no los inscriben. Y de ahí se da inicio al trámite de partida extemporánea, ¿verdad? Porque ya están grandes, tienen 10, 11 años y al niño solo le pusieron un sobrenombre porque le dicen un nombre ahí, pero el niño no está reconocido en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, todavía en algunas aldeas lejanas hay personas que no están inscritas y no han sido contados como ciudadanos guatemaltecos. Entonces, es obligación de los padres acudir al Registro Nacional de las Personas para inscribir a sus hijos. Es imprescriptible, no prescribe, en cualquier tiempo se puede inscribir. La vez pasada llevamos un caso de una persona que tenía 80 años y no tenía una certificación de nacimiento. Y había que hacerle el trámite para que le dieran lo del adulto mayor. Y el señor no tenía, entonces no prescribe. Ya eran 80 años de nacido y no tenía, lo reconocían por el nombre de Francisco, pero no tenía, ¿verdad? Entonces se le tuvo que hacer una partida extemporánea y poder determinar que la persona también era de esa edad, porque también no se sabía si realmente tenía esa edad. Se le hizo un examen maxilofacial para determinar a través de la dentadura si realmente tenía 80 años, y así fue, tenía 80 años. Eso lo hizo el médico forense del INASIF, ¿verdad? Entonces se determinó la edad a través de la dentadura de la persona. Intransferible, no se puede transferir como una propiedad. Yo le voy a hacer un traspaso del carro, ¿verdad? A alguien, no, el nombre no se puede transferir. Le voy a hacer un traspaso de una propiedad a mi hijo, no, el nombre no se puede transferir, es intransferible. No tiene estimación pecuniaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no
no se paga porque le pongan un nombre a uno, ¿verdad? Los papás dicen voy a elegir este nombre y no van a ir a comprar el nombre a ningún lugar. No tiene estimación pecuniaria, quiere decir que no pagan, ellos piensan en qué nombre lo inscriben y ahí está, ¿verdad? Solo van a pagar la certificación donde realmente ya quedó inscrito en el Registro Nacional de las Personas, pero no se paga ningún dinero por decir, le voy a colocar el nombre de María, la voy a ir a comprar a la librería, ¿verdad? No, sino que no tiene una estimación pecuniaria. Vamos a entrar entonces al trámite de cambio de nombre. Lo que está escrito en la diapositiva aparece en el artículo 6 del Código Civil escrito, ahí está. Entonces solo es de leerlo. Las personas no pueden cambiar el nombre sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante de forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces viene una persona y no está conforme con el nombre que los padres le colocaron, ni con los apellidos. Se puede cambiar parcial o totalmente el nombre, pero siempre en la certificación de nacimiento le va a aparecer el nombre que él tuvo en el inicio, cuando fue inscrito, y en observaciones va a aparecer el cambio de nombre. Entonces, esta persona no le gustaban los nombres ni apellidos y decidió cambiarse el nombre. Entonces, este trámite se puede hacer ante un notario o bien judicial. Él fue ante un notario y empezó el trámite. Entonces, el notario tiene que revisar por qué se quiere cambiar el nombre y ahí en los documentos, en el expediente que se realiza, se va colocando toda la información que la persona en actas, ¿verdad?, está estableciendo. Entonces, se quería cambiar totalmente el nombre. Se empezó el trámite. Para hacer ese trámite es un poquito oneroso porque, oneroso quiere decir que cuesta un poquito caro, porque se tienen que hacer 7 edictos, 7 publicaciones en el diario oficial. La primera vez que se coloca en el diario oficial el nombre que la persona se va a cambiar el nombre por el nombre X, porque si le afecta a otra persona que va a tener un homónimo, se puede oponer. Ahí lo establece en la diapositiva, se puede oponer a esa pretensión del solicitante y como ahí aparece el nombre del notario que lleva el caso, la dirección y el teléfono, entonces esa persona que se sienta que le va a perjudicar, se comunica con el notario que lleva el proceso y se opone, ¿verdad? Entonces ya lo llama el notario y lo pasan a la vía judicial y ya será el juez el que decida si corresponde el cambio de nombre o ya no, ¿verdad? Pero entonces dan 7 publicaciones en el diario oficial. Las 6 primeras, 3 en el diario oficial en 30 días y 3 en el otro diario de mayor circulación, para que las personas que tengan algún motivo para oponerse lo puedan leer en los periódicos y puedan presentarse en la dirección y teléfono que ahí establece el nombre del notario. Entonces se pueden oponer a ese cambio de nombre que la persona está solicitando. Al final, si no hubo oposición, el trámite continúa. Y entonces ya hace el auto final el notario, hace la última publicación, que ahí son 7 edictos, con eso serían 7, lo publica una sola vez, que ya se cambió el nombre de la persona que se llamaba fulana tal, y ya cambió el nombre que adoptó, y de esa manera se lleva la resolución final, el auto final, al Registro Nacional de las Personas para que haga la inscripción en el certificado de nacimiento de esta persona, que ahora se va a llamar diferente, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio de nombre. La persona lo hace de voluntad, pero no desaparece el nombre que le inscribieron al inicio. Ahí va a aparecer, pero va a tener que usar ahora el nombre actual, el que él decidió o la que ella decidió que fuera el nombre que esa persona le gusta, ¿verdad? Entonces, si esta persona ya tiene títulos universitarios, va a tener que hacer procesos para poder cambiar el nombre o tener razones en los títulos que ostenta, ¿verdad?
en todos los documentos que ha firmado y todo, va a tener que hacer algún proceso. Si hay registros en el registro de la propiedad, en todos esos registros, va a tener que hacer ese cambio para que conozcan que es la misma persona. Entonces, el cambio de nombre lo puede realizar cualquier persona, solo que va a tener más situaciones jurídicas que arreglar, ¿verdad? Pero es decisión de las personas. Ahí sí que cada quien decide cómo se quiere llamar, ¿verdad? Y si no le gustan los nombres que tiene, los puede cambiar. El cambio de nombre. Artículo 7 del Código Civil. La alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición del que la obtiene y constituye prueba alguna de la afiliación. Entonces, se puede llamar igual que el presidente de la República, pero eso no quiere decir que sea el hijo, ¿verdad? Entonces, no hay filiación alguna. Y esto, aquí dice la alteración, pero es la modificación. Se anotará al margen de la partida de nacimiento. En este caso, antes el margen lo anotaba porque era, recuérdense que el Código Civil es de 1963, ¿verdad? No ha tenido cambios en algunas situaciones, en algunos artículos. Entonces, esa anotación la hacen en observaciones, a veces abajo de la partida o bien en la parte de atrás, y ahí colocan que la persona se cambió el nombre. Si esta persona es casada, no va a cambiar la condición civil. Entonces, se puede cambiar el nombre, pero las demás situaciones no cambian. Siguen igual como estaban, ¿verdad? No hay modificación de la condición civil de la persona, ni va a constituir una prueba alguna de filiación con alguna persona que él considere que va a tener alguna afiliación. No es cierto, ¿verdad? Porque no es hijo de esas personas. Siempre le van a aparecer los nombres de los padres, que son los padres que ha tenido siempre. No van a modificar ahí ninguna situación. Lo único que va a cambiar es el nombre. Entonces, como dijimos, el trámite es bastante, no carísimo, ¿verdad? Pero sí es un poco oneroso, y hay personas que deciden hacerlo porque no les gusta su nombre, pues tienen la libertad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es del cambio de nombre. Nos faltaría en la siguiente semana, es la quinta semana, y de ahí parece que tienen ya el primer parcial. La universidad les va a programar ahí su parcial. En la sexta semana nos pasaron a nosotros que no reciben clases, ¿verdad? Porque van a estar ocupados con el parcial. El parcial es de los temas vistos en cada una de las clases que se les han dado, ¿verdad? Y entonces es importante tener las definiciones de todos los conceptos que se les fueron dando. Si ustedes ven las diapositivas de inicio, cuando están los objetivos, uno dice, son qué es lo que uno logra, que quiere alcanzar con los alumnos, y esos se convierten en preguntas al final. Entonces, que todos tengan, que repasen las diapositivas. En las clases que quedaron en los videos pueden ustedes ver las diapositivas, y como decimos, la diapositiva tiene un número de artículo y está escrito en el código, entonces se va uno al código a leerlo, ¿verdad? Para poder repasar un poquito. En el correo institucional he tenido varias preguntas, varias personas se han manifestado en cuanto de que están equivocados con el Código Civil, que hay dos fechas, dice, una es de emisión y una de vigencia. Entonces, emisión quiere decir que fue hecho por el Congreso de la República, lo emite el Congreso de la República. El Código Civil, por ejemplo, fue emitido el 4 de septiembre de 1963. Emitido, hecho por el Congreso de la República en 1963. Entonces, esta ley pasó al presidente de la República para que cobre vigencia, y no lo hizo inmediatamente. Entonces, la vigencia del Código Civil fue en 1964. Es para ir aclarando porque la pregunta se repite mucho en el correo institucional y lo he visto. Entonces, yo les he respondido a algunos, pero para que les quede más claro,
Emisión quiere decir cuando fue hecho el código por los congresistas en 1963. Y vigencia es cuando ya el presidente de la República, en este entonces Peralta Azurdia, sancionó, se llama cuando dice que sí. Y si veta alguna ley, no sale a la luz, no sale en vigencia. Entonces sancionó el código y entra en vigencia en 1964. Entonces, ¿dónde puede ver usted la emisión del código? En la última hoja del código, donde establece, dice, dado en el Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala a los 14 días del mes de septiembre de 1963. Y aparece ahí que no ha firmado todavía el jefe de gobierno, que era Enrique Peralta Azurdia. Entonces, en ese sentido, tienen que ver ustedes la fecha de emisión, emitir, crearon el código, pero no estaba vigente todavía, porque el presidente Peralta Azurdia no había firmado. Cuando ya firma el presidente que esté en funciones, ya se le llama vigencia. Es importante colocarle en la primera hoja del código siempre, para que no se le olvide. Uno siempre que abre su código va a tener ahí presente la fecha de emisión. Se coloca la fecha de emisión del código. La fecha de vigencia, que es el 1 de julio de 1964. Por lo general no preguntan fechas exactas, sino que el año. Entonces, de emisión en 1963, de vigencia en 1964. ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? 2180. Y la estructura del Código Civil tiene 5 libros. Todos tienen que manejar esta situación porque el curso se llama Derecho Civil, ¿verdad? Entonces trata nada más del Código Civil. Entonces, para que nos quede claro, cuando emiten una ley, hay una fecha, porque lo hicieron. ¿Quiénes tienen la facultad de crear leyes? En el Congreso de la República. Están los diputados, sacan a la luz alguna ley, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, se recuerdan la ley que decían que iban a entrar en vigencia, la del aborto, y que ya no entró en vigencia porque el presidente no la sancionó, no que la vetó. Entonces solo fue emitida, pero no cobra vigencia, porque ya hubo manifestaciones y que no estuvieron de acuerdo muchas instituciones, y entonces no nace a la vida jurídica. Cuando cobra vigencia es porque nace a la vida jurídica. Todas las leyes, la ley de RENAP también fue creada, ¿verdad?, por la Junta en el Congreso, y al final cobra vigencia, ¿verdad?, porque empezaron a decir que ya no iba a ser la cédula de vecindad la que iba a regir, y empieza el DPI y todas las personas preocupadas porque había que presentar el certificado de nacimiento, ¿verdad?, para poder obtener el DPI. Y entonces ahí se volvió un poquito problema. Pero entonces quedamos claros. Emisión, la fecha de emisión del Código Civil, 1963. Fecha de vigencia, 1964. Artículos que tiene el Código, 2180. Esto se llama código. El código tiene libros. Como algunos me preguntan, ¿qué libro es el código? Dice, no, es el código, tiene libros adentro, así está distribuido. Pero no, en sí no es un libro, es un código. Código es una ley que ha sido emitida por el Congreso de la República y que se ha dado vigencia a través del presidente de la República que esté en funciones, ¿verdad? Entonces, el Código Civil sí es importante que los de derecho lo tengan, todos, ¿verdad? Pero los de derecho que van a continuar con el código, porque hay 5 libros que van a desarrollar a través de la carrera, lo tienen que adquirir, ¿verdad? Y si no se descarga de la página, ahí está en el internet, está el Código Civil, pero sale más caro estar imprimiendo el código que comprarlo, porque vale como 30 quetzales. Entonces, para concluir, vimos entonces la identificación de las personas
se puede identificar la persona cuando ha tenido varios nombres públicamente. Cuando está viva se llama identificación de persona y cuando ya está fallecida se llama identificación de tercero. Se puede cambiar el nombre porque decide, pero es un trámite que es un poquito oneroso y tiene que inscribirse en el registro de RENAP y no va a modificar ninguna situación civil de esta persona, sino que simplemente le van a cambiar el nombre y lo demás, casado, soltero, va a quedar igual, ¿verdad? Y los nombres de los padres van a quedar ahí en su certificado de nacimiento. Entonces, estamos por cerrar ya en la clase. Espero pues que les haya quedado algo de las definiciones y vamos a despedirnos. Les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y esperamos estar en la siguiente clase.